¿Qué tal? Buenas tardes, estimado auditorio. Es un gusto estar con ustedes. Soy la psicóloga Ángeles Serendira Sandoval Lara y hoy nos encontramos aquí para la presentación del caso de Carlos y su manejo por el equipo multidisciplinario con énfasis en una aproximación de terapia de tercera generación y modificación de la conducta. Inicio con esta cita. Concluyen Murray y Coles 2007, citados en Carlson 2010, en Fundamentos de Filosofía de la Conducta, abro comillas, que existe ahora suficientes pruebas para advertir a los jóvenes de que el consumo de cannabis podría aumentar el riesgo de padecer una enfermedad psicótica más adelante en la vida. Cierro comillas. Hablando de la terapia de conducta, así como sus tres generaciones que han mostrado ser la tecnología psicoterapéutica con mayor evidencia empírica en psicología clínica y de la salud. Comenta Rodríguez Riesco, et al. 2022, el conductismo metodológico y radical y sus diversas técnicas basadas en los principios del aprendizaje, siendo seguido por el surgir de las terapias cognitivo-conductuales, en un contexto histórico marcado por el cognitivismo y, por último, las denominadas terapias de tercera generación o contextuales, tecnología derivada del contextualismo funcional que sienta las bases de estas. Narran Ruiz Díaz y Villalobos, 2012. Entre los antecedentes se encuentran Iván Pavlov, quien aportó el condicionamiento clásico, mostrando cómo asociamos estímulos. Skinner con el desarrollo del condicionamiento operante, centrado en el reforzamiento y las consecuencias de la conducta. Y no podemos dejar de mencionar a Albert Bandura, que aportó el aprendizaje observacional, que da muestra que también aprendemos con ver a otros. Estos autores constituyen los cimientos de la terapia conductual moderna. Esta nueva corriente parte de la idea de incorporar de forma más óptima el énfasis empírico en el análisis de conducta, siendo más contextual. La terapia de conducta se basa en el aprendizaje. Esto es que las conductas se aprenden y se pueden modificar. Según Martin y Peer, su objetivo es reemplazar comportamientos problemáticos por otros más adecuados, usando técnicas estructuradas y medibles. La terapia conductual ofrece herramientas sólidas y comprobables para modificar la conducta. Se centra en el aquí y ahora. Me dirijo a ustedes con la intención de ampliar el panorama desde una óptica clínica y así poder situarnos en la misma frecuencia para atender el caso de Carlos, que acude a solicitar apoyo en relación a su situación conductual y consecuencias por consumo de cannabis. En colaboración con el equipo multidisciplinario, que lo integramos el ejercitador físico, médico general, nutriólogo, psiquiatra, trabajador social y dos de mis colegas psicólogos y su servidora Ángeles Serendira Sandoval Lara, para comprender los problemas clínicos, su tratamiento y poder definir la conducta objetivo. Se requieren desarrollar un plan de acción y del acompañamiento psicológico. En el abordaje del caso de Carlos para la modificación de la conducta con calidez terapéutica, es relevante considerar el periodo inicial, que es el que apuntala el proceso, que no abarca solo la recolección de datos, sino de establecer una red de confiabilidad que permita que Carlos tome el papel protagónico de su transformación, que antes de dar inicio a cualquier estrategia, nosotros como psicólogos tenemos que edificar una relación profunda, no únicamente considerar la conducta de Carlos, sino también su cosmovisión. No solo importa qué funciona, sino por qué, ya que sólo así se podrá dar cuenta de los fracasos y optimizar los éxitos, integrar los elementos más significativos de los distintos niveles de estudio de la personalidad, los procesos cognitivos, los mecanismos de aprendizaje y el contexto social y cultural. Se edifica una alianza terapéutica y dando pauta a la reflexión y la profundidad de los datos que nos aporta Carlos, que le permitan validar sus experiencias en el consumo de cannabis, para así ofrecer información donde él encuentre una opción con posibilidades de cambio y recuperación de una vida plena y saludable, siendo el actor principal, dejando sepultados los hábitos que lo llevaron a este consumo. Posiblemente existe una situación en el contexto emocional
que esté implicada en generar la conducta inadecuada. Que se desea cambiar, pero puede haber algunos factores o por problemáticas subyacentes que lo imposibilitan y no se es consciente de esos factores. Haciendo uso del recurso fundamental para la modificación de la conducta es el mapeo tanto de riesgos como de recursos disponibles, descubriendo los factores que han puesto en riesgo su conducta. Sus horarios de trabajo sobreextendidos, la normalización del consumo de cannabis, el abandono de talleres presenciales de diseño, del dibujo analógico, del senderismo y los hábitos alimenticios como los atracones nocturnos, por hacer mención de alguno de estos riesgos, identificando también fortalezas como la capacidad de autoanálisis que lo ha traído a solicitar apoyo, su historial de hábitos saludables y el gran apoyo con el que cuenta por parte de familiares con quienes había perdido contacto. La tercera generación de la terapia de conducta, de que ya se mencionó, trae consigo el desarrollo del análisis funcional de conducta. El proceso de evaluación se lleva a cabo minuciosamente, como se ha mencionado anteriormente. La calidez terapéutica y la empatía imperan en el proceso. En esta fase, que va más allá de solo reconocer síntomas superficiales, se lleva a cabo la recogida de datos mediante entrevista, la realización de tareas de llenar autorregistros, autoinformes y se llevó a cabo un análisis funcional. Carlos analiza su conducta de consumo mediante un autoinforme, que son precipitadores internos, precipitadores externos, conducta de consumo, consecuencias positivas, consecuencias negativas y la interrogante, ¿cómo romperías esta cadena? El término funcional, comenta Ruiz Díaz y Villalobos 2012, puede ser usado de dos formas. Una de ellas se refiere al efecto que una conducta tiene sobre el medio, dicho de otra manera, al propósito o función del comportamiento de un individuo sobre su entorno. El segundo uso tiene que ver con la relación de contingencias que se establecen entre dos variables, generalmente entre acontecimientos ambientales y una clase de conductas, donde una cambia en función de la presencia o ausencia de la otra. Este consiste en llevar a cabo un análisis individualizado de las conductas específicas de Carlos, en el que se establecen las variables que determinan la conducta problema y que se pueden controlar para el cambio. Haynes O'Brien, 1990, citados por Ruiz Díaz y Villalobos, 2012. En este análisis funcional le permite a Carlos reconocer que su conducta de consumo es una conducta aprendida y a lo largo del tiempo, para afrontar situaciones de su vida, algunas de placer y otras problemáticas, que son las que ahora traen a Carlos a solicitar ayuda. Según Ríos 2025, con el análisis funcional y la identificación de la cadena conductual que se desarrolla de acuerdo a tres momentos, algo que sucede antes, situación o disparadores de la conducta, que es la acción, y a la conducta le siguen consecuencias, positivas o negativas, donde las consecuencias pueden convertirse en disparadores para que se vuelva a realizar la conducta. Conocer la cadena de conducta de consumo puede ayudar a Carlos a cambiar las consecuencias si cambia la conducta que realiza. Identificarlos para los disparadores es una labor que tiene que realizar constantemente para lograr y mantener la abstinencia. Los precipitadores o disparadores son de 6 tipos y podemos clasificar como internos y externos. Los internos serían pensamientos, emociones, sensaciones físicas. Externos, pensamientos, lugares y situaciones. Desde la terapia conductual utilizaremos el principio del enfoque en el comportamiento. El objetivo principal de un programa de intervención es alterar o desarrollar una conducta específica, denominada conducta objetivo. El énfasis en el cambio comportamental para mejorar el funcionamiento. La intervención se dirige a cambiar los comportamientos para mejorar el funcionamiento diario de Carlos. Esto incluye reducir conductas problemáticas y aumentar conductas prosociales y adaptativas. El que Carlos reconozca sus precipitadores y realice los planes de acción para enfrentarlos, así se detiene la cadena que lleva a consecuencias negativas.
En cada ocasión que lo logre, se fortalecerá más y será capaz de evitar el consumo en el inicio de la cadena. En este caso, realizamos una intervención conductual basada en el reforzamiento positivo con el fin de modificar algunas prácticas e integrar otras de mayor beneficio para su bienestar psicológico y emocional. Se manejan autorregistros durante un mes, con revisión semanal conmigo, que es un excelente inicio, pues nos dará la información acerca de experiencias internas de Carlos, así como del ambiente. El nutriólogo ha establecido un plan de alimentación saludable para Carlos y será registrada su administración. Se registran, se registran también obstáculos como estados de ansiedad, alta carga laboral, etc., y situaciones emocionales definidas operacionalmente. En las sesiones de entrenamiento se pueden establecer objetivos específicos, difíciles de desarrollar, la fuerza, la resistencia y la destreza. El tiempo que durará cada rutina y los días que asistirá Carlos los ha establecido el entrenador, contemplando las actividades laborales de Carlos. Él está en su mejor disposición de cooperar para recuperar sus actividades, sus buenos hábitos y la vida saludable que llevaba. Para motivar el progreso, los objetivos deben de ir aumentando de dificultad a medida que Carlos los va alcanzando. Se ha aplicado una rutina de natación en la que se utiliza un tablero de economía de fichas que maneja el entrenador físico, en el que la presentación pública de las gráficas de asistencia a los entrenamientos en el club de natación han servido para reducir el absentismo. La satisfacción por el objetivo alcanzado no dura mucho tiempo cuando se ha alcanzado un objetivo. Se querrá obtener uno todavía superior. Los objetivos deben estar basados en la capacidad y aspiraciones de Carlos a largo plazo. Comentan Luke y Lackman en 84, citados en Riera y Cruz 2024. En cuanto a las recompensas, el reconocimiento es la más frecuente. Será importante la motivación para mejorar. Esta se reflejará en la ganancia de la recuperación paulatina de su condición física, de su estado de ánimo y la recuperación de sus actividades que le proveen placer y le dan satisfacción personal. Mi sugerencia al entrenador es: los aciertos se deben recompensar. Hágalo inmediatamente. Manifieste a Carlos que aprecia y valora sus esfuerzos. Premia el esfuerzo tanto como los resultados. Busque las cosas positivas, refuércelas y verá cómo aumentan. La retroalimentación referida a los aspectos que el deportista valora aumenta el esfuerzo, creando autosatisfacción en la consecución de los subobjetivos, lo que lleva al establecimiento de objetivos más altos. Considerando que la reducción y la paulatina extinción en el consumo de cannabis esté siendo un éxito, nuestro trabajo se enfocará en mantener ese cambio con un refuerzo ocasional. Es lo que llamamos un refuerzo intermitente. Este refuerzo se encuentra en un punto medio entre la extinción y un refuerzo continuo, y es que en entornos naturales no siempre existe un refuerzo en cada actividad que realizamos. Para eso existen programas de refuerzo intermitente que refuerzan comportamientos en solo algunas ocasiones y suelen requerir menos tiempo y esfuerzo por parte de los aplicadores, según Martin y Pearl, 2014. Es preferible mantener el refuerzo continuo en la adquisición y pasar al refuerzo intermitente durante el mantenimiento, y persista al transferirse a los refuerzos ambientales. Lo importante es que cada recompensa esté alineada con lo que Carlos valora. Así el cambio tendrá sentido emocional. Manejamos el refuerzo intermitente de razón variable en relación a la actividad del dibujo analógico para recuperar esa actividad y dando continuidad a la recuperación del estado de ánimo y la motivación, con apoyo de sus familiares, que registrarán 3 actividades de dibujo en la semana. Después, a los 15 días y posteriormente al mes, el cumplimiento de cada objetivo se premiará con reforzadores, premios que él mismo eligió. La primera semana, un juego de lápices de dibujo. El de los 15 días, salir a comer en familia. Y el mensual, caminar por uno de los senderos preferidos.
Carlos está teniendo una respuesta positiva con el plan de entrenamiento y objetivos, y los reforzadores sociales se están produciendo los cambios esperados en la práctica de entrenamiento físico. También sus habilidades sociales se han fortalecido, pues tiene interacción con varias personas. Carlos comenta que se ha sentido más motivado. Tenemos que mencionar que los reforzadores positivos que han aumentado la conducta de actividad física no están teniendo efecto directamente en la reducción del cannabis. No directamente. Sin embargo, la actividad física puede en un momento representar una conducta incompatible con el consumo de cannabis, pues ha reducido la ansiedad por fumar que a través de reforzadores alternativos como el refuerzo intermitente, Carlos ya no se comporta como antes lo hacía, con la recuperación de las actividades que ayudan en el mantenimiento de su conducta de disminución y paulatina extinción del consumo de cannabis. Ha aumentado su realización personal, su seguridad, y eso está contribuyendo a palpar un estado de bienestar y la percepción de una vida plena. En conclusión, la intervención realizada con Carlos va demostrando la eficacia de los principios de modificación de conducta al aplicarse de forma sistemática y coordinada. La implementación de estas acciones y estrategias, como la comprensión funcional de la conducta, el seguimiento continuo y la adaptación del plan de intervención a las características individuales de Carlos, han demostrado que se puede lograr el cambio conductual. Ahora trataremos de mantenerlo en el largo plazo, activando la terapia de aceptación y compromiso que tiene enfoques humanistas, existenciales, analíticos y sistémicos, como los valores, el significado de la vida, la apertura emocional. Se propone la aceptación y a la vez la reconstrucción del horizonte de vida, en términos de orientación a valores. Agradecemos el compromiso conjunto del equipo interdisciplinario, médico, psiquiatra, que atienden el estado físico-biológico, al nutriólogo con un buen plan de alimentación, el entrenador físico y en la terapia conductual, mis colegas y yo. Todos hemos sido clave junto con el apoyo constante del entorno social y familiar. Se ha logrado reducir el consumo de cannabis y favorecer la adopción de conductas saludables. Ahora buscamos que sean sostenibles y que se reflejen en su bienestar de una forma integral. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.